Bienvenidas y bienvenidos una vez más al primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica. En este caso, en el que seguramente será nuestro último encuentro, presentamos las conclusiones a cargo de quien dirige el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, el economista español Emilio Carrillo. Escritor, docente, conferencista, nos honra participar y ser parte en este proyecto liderado por Emilio Carrillo desde el año 2018. Y gracias por habernos acompañado en todo este proceso. Quienes no hayan visto los videos o las ponencias anteriores, los alentamos a que puedan hacerlo a través de este mismo sitio, www.sociedaddistópica.com, o a través de otras plataformas que seguramente estarán también compartiendo todos los contenidos que hemos entregado en este primer Congreso Internacional. Los dejo sin más en compañía entonces de Emilio Carrillo, quien comparte las conclusiones del primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica. Gracias, un fuerte abrazo para todas, para todos y que lo disfruten. Hola amigos y amigas, un abrazo muy fuerte para todos y para todas. Es para mí un placer dirigirme a todos vosotros para compartir las conclusiones finales del primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica. Un congreso que, como sabéis, se inscribe en el proyecto de investigación que tiene el mismo nombre y que tras 40 meses de vida ha recorrido un amplio itinerario donde se han dado lugar al tratamiento, al análisis, a la evaluación de unos 100 trabajos, de unos 160 trabajos de prácticamente una centena de autores, donde todo ello se ha recogido en una estupenda página web que está de forma gratuita y abierta a vuestra disposición, que también dio lugar a un libro, Conciencia y Sociedad Distópica, el coronavirus, estudio del caso, que fue editado tanto en España como en América Latina, en Argentina, en el año 2020, y que ahora tiene su colofón en el desarrollo del Congreso que estamos culminando en estos momentos, que se ha venido desplegando a lo largo de todo el mes de noviembre. Y toca ahora cerrar el mismo y cerrar, de hecho, lo que es una etapa de este proyecto de investigación que tiene vocación de continuidad, pero que es consciente que con este Congreso ha terminado una etapa muy importante en el mismo de cobertura de lo que eran sus objetivos fundamentales, tal como también creo que ha quedado muy bien enunciado en la mesa redonda de conclusiones en la que los distintos coordinadores temáticos del Congreso ya han hecho un resumen conclusión de las ponencias que se han ido portando en cada uno de esos ámbitos temáticos. De hecho, estas conclusiones finales que voy a compartir con vosotros beben de dos grandes fuentes: las conclusiones temáticas ofrecidas en la citada mesa redonda y, por otra parte, las propias conclusiones del libro Conciencia y Sociedad Distópica. Y voy a formular las mismas, con estos dos elementos fundamentales como telón de fondo, en torno a 6 grandes preguntas que voy a intentar responder al hilo de lo que será mi exposición. Estas 6 grandes preguntas son las siguientes. Primero, ¿vive la humanidad actual una distopía? Segunda pregunta, si es así, ¿cómo se ha llegado a ello? Tercera pregunta, ¿hay personas y grupos interesados en promover y sostener una situación así, una sociedad distópica? Pasaríamos así a la cuarta pregunta. ¿Todo esto tiene que ver con lo que venimos viviendo de la mano de la actual crisis sanitaria, de la llamada pandemia? Quinta pregunta,
Oteando el horizonte a corto, medio y largo plazo, ¿cabe prever más de lo mismo o se vislumbra algún cambio de tendencia que nos saque de esta dinámica distópica a la que vengo haciendo mención en las preguntas que he formulado hasta ahora? Y por fin cerraremos estas conclusiones intentando responder una sexta y última cuestión. Ante un escenario así, ¿qué hacer individual y colectivamente? ¿Qué es lo que realmente podemos hacer si es que se puede hacer algo? Muy bien, pues a partir de ahí, si os parece, vamos a ir desgranando las respuestas a cada una de estas 6 grandes cuestiones. Empezamos por la primera. ¿Vive la humanidad actual una distopía? Amigos y amigas, me duele mucho el ser tan rotundo, pero la respuesta es sí, es un sí rotundo. A la luz de todo lo aportado en el Congreso que estas conclusiones cierran y a la luz también de toda la información y documentación que ha sido recopilada, tratada y evaluada en el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica. No hay ninguna duda, estamos viviendo una distopía. La humanidad actual vive una sociedad distópica. A este respecto, os recuerdo que el Diccionario de la Academia Española de la Lengua dice que la distopía es la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Alienación, sufrimiento, dolor. Sin embargo, lo cierto, a la luz de los resultados de investigación del proyecto y de las maravillosas ponencias rigurosas, profundas, que se han desgranado durante este congreso, la realidad es que la distopía ya no narra un futuro imaginario, sino que desvela un presente cierto. La sociedad distópica no es una ficción ni algo por venir, es muy real y está aquí avanzando entre nosotros. Es más, como ha remarcado ya más de un ponente y más de un coordinador temático de este proyecto, la distopía está detrás de lo que nos hemos acostumbrado a calificar como normal, cuyas características reales, cuando las observamos con detenimiento y rigurosidad, son profundamente distópicas. Amigos y amigas, contestando a la primera pregunta, sí, rotundamente sí, estamos inmersos en una sociedad distópica. Segunda cuestión, ¿cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo ha sido esto posible? Aglutinando todas las observaciones, todas las aportaciones, todas las contribuciones que se han hecho en el proyecto y en el Congreso, yo me atrevería a decir que se debe a la labor del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es un intangible, pero es un intangible que repercute de manera contundente en los comportamientos humanos, tanto personales como colectivos. Y en este inconsciente colectivo, la prevalencia de ese inconsciente colectivo, el ganar peso a ese inconsciente colectivo, es lo que ha ido poco a poco, orientando nuestra sociedad, orientando nuestra humanidad hacia perfiles cada vez más distópicos. Y esto por 2 grandes razones. La primera, la muerte de Dios. La segunda, la ingeniería social. ¿Qué es lo de la muerte de Dios? ¿Qué es esto de la ingeniería social? Pues bien, la muerte de Dios, expresión que se le atribuye a Friedrich Nietzsche cuando dijo aquello de Dios ha muerto, he matado a Dios, obviamente no se refería el gran filósofo germano a el fallecimiento, al asesinato físico de Dios. Se refería al destierro de lo divino de nuestra vida cotidiana, es decir, a la expulsión, al destierro de la trascendencia de la sociedad y de la vida personal y colectiva. Y mirando a nuestro alrededor, y no es algo que venga de ahora, sino que viene de atrás, Nietzsche lo percibió en la frontera entre el siglo XIX y el siglo XX, la realidad es que esta sociedad ha ido desterrando a Dios, se ha ido anclando en el materialismo, ha ido abandonando la idea y los ideales de trascendencia para sucumbir en el materialismo cada vez más obtuso, huyendo de la esencia y cayendo en manos de la pura y simple apariencia. Esa falta de trascendencia
ha tenido una enorme repercusión en el inconsciente colectivo. Lo ha promovido dotándolo de estos tintes distópicos a los que vengo haciendo mención. Y junto con la muerte de Dios, la ingeniería social. La ingeniería social es una labor de actuación consciente en el inconsciente colectivo. Una labor, fijaros, parece una contradicción, pero no lo es, de actuación consciente en el inconsciente. Es decir, adrede se incide en el inconsciente para potenciar lo inconsciente en contra de lo consciente, para potenciar lo inconsciente en detrimento de lo consciente. Y esta labor de ingeniería social se viene desarrollando desde hace tiempo. Si lo analizamos con rigor, podemos ver que desde la plasmación de la revolución industrial a finales del siglo XX y desde luego ya de forma muy especial, muy notoria, con la revolución tecnológica de finales del siglo XX y de estos primeros lustros de inicio del siglo XXI. Esta ingeniería social, esta labor, ha ido impulsando distintos estadios que nos han ido metiendo cada vez más en una percepción de la vida absolutamente superficial, absolutamente material. Primero fue la sociedad de consumo y el to feel good, que dicen los anglosajones, el sentirse bien. Y poco a poco, lentamente, de ese to feel good hemos ido pasando al to feel safe, al sentirse seguro como el nuevo Dios, esa seguridad que ya veremos más adelante, como se ha ido viendo en el Congreso y se ve en el proyecto, es una enorme falacia en la realidad, pero en cualquier caso, a esa seguridad se ata el corazón humano, a esa seguridad aparente se aferra la mente humana y efectivamente podemos comprobar como poco a poco, de manera inconsciente, porque ha sido a través, insisto, del inconsciente colectivo, hemos ido pasando del consumo y del sentirnos bien, del to feel good, a un to feel safe, sentirse seguro como el mayor anhelo que el ser humano puede tener. Todo esto ha estado además perfectamente ilustrado en obras y en libros. En obras y en libros a veces bien intencionados, de autores que nos quieren poner de manifiesto lo que está ocurriendo y de lo sencillo que puede ser incidir en el inconsciente colectivo a través de la ingeniería social. Y otras veces no de modo altruista, sino todo lo contrario, adrede para aportar mecanismos en los que asentar esa incidencia, esa ingeniería social sobre el consciente colectivo. Ha habido otros autores, ha habido otros coordinadores temáticos, ha habido otros ponentes en este congreso que han hecho referencia a ello, pero entre los autores bien intencionados que nos ayudan a entender lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, no puedo dejar de nombrar aquí en estas conclusiones dos grandes obras. La psicología de las masas, de Gustave Le Bon, que ya en 1895 anunció lo que venía, y no porque lo quisiera precisamente el hombre fomentar, sino porque percibió, como Nietzsche percibió otras cosas, como otros grandes hombres y mujeres se dieron cuenta de otras cosas, de lo que iba a venir, entre ellos, por ejemplo, Rudolf Steiner, Gustave Le Bon, en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, se dio cuenta de lo que es la ingeniería social al servicio del inconsciente colectivo. Y ya mucho más recientemente, esta maravillosa obra de la periodista canadiense Noemi Klein titulada La doctrina del shock, publicada en el año 2007 y que pone en evidencia cómo los hechos provocados o naturales, artificiales o naturales, pero los hechos que provocan un shock en la psicología colectiva vienen siendo utilizados de una forma directa para promover un estado en el que las personas aceptan medidas, aceptan reglas, aceptan normas, aceptan recortes de libertades que en una situación previa nunca hubieran aceptado. La muerte de Dios y la labor de ingeniería social que se viene desarrollando desde la transición del siglo XIX al siglo XX han incidido directamente en este inconsciente colectivo y el inconsciente colectivo ha mermado la capacidad de la humanidad de avanzar en conciencia y es la gran causa de la sociedad distópica que estamos viviendo en el momento actual.
Pero claro, detrás de todos estos razonamientos aparece una pregunta, la que en la introducción planteaba como tercera cuestión. ¿Hay personas y grupos interesados en promover y sostener una situación así? Ante esta pregunta, lo primero es no caer en victimismo. No podemos señalar a los demás como responsables de algo que nos incumbe a todos. Que el inconsciente colectivo haya derrapado hacia la distopía es responsabilidad de todos. De hecho, hay que tener en cuenta, y a ello volveré al final de estas conclusiones, es un pilar fundamental para el qué hacer que se abordará en la sexta pregunta que trata estas conclusiones. De hecho, junto al inconsciente colectivo está el consciente colectivo. El consciente colectivo tiene que ver no con la inconsciencia, sino con la consciencia, en el sentido que el diccionario de la Academia Española de la Lengua da este término, el conocimiento de uno mismo, para darnos cuenta de que no solamente somos apariencia, sino también esencia, el darnos cuenta que además de una parte en nosotros que tiene fecha de caducidad, hay otra parte que es divina, que es inmortal, que es imperecedera, esa conciencia como conocimiento de uno mismo y también la conciencia como conocimiento de la realidad que nos rodea, una conciencia que es una mirada interna, pero también, por tanto, es una mirada externa y que lo uno y lo otro, lo interior y lo exterior, debe ser llevado en equilibrio. Pues bien, el consciente colectivo tiene que ver con todo esto. Y cuando una persona modestamente expande su conciencia en el conocimiento de ella misma, en el conocimiento de la realidad que lo rodea, en la interacción equilibrada entre lo interior y lo exterior, aunque sea modestamente, fomenta el consciente colectivo. Y el consciente colectivo, es como un viento a favor, un viento que posibilita, un viento que favorece el camino consciencial de cada cual, que lo tiene que hacer cada uno, pero no es lo mismo hacerlo con el viento en contra que con el viento a favor. Y por tanto, cuando hablamos del consciente colectivo, debemos ser absolutamente conscientes, valga la redundancia, de lo importante de que saquemos lo mejor de nosotros mismos y lo pongamos al servicio de los demás, de la naturaleza, de la madre tierra y de la vida. No ya porque estemos de esa forma avanzando en conciencia tú o yo, que por supuesto, sino porque estamos nutriendo, y es lo que ahora quiero recalcar y subrayar, el consciente colectivo. Pero la humanidad desde hace décadas viene nutriendo mucho más lo inconsciente, el inconsciente colectivo, que el consciente colectivo. Eso no significa que no haya habido personas y grupos que han hecho una labor maravillosa de impulso, de promoción de ese consciente colectivo. Pero tenemos que ser conscientes que ha prevalecido lo inconsciente y por tanto no podemos caer en victimismo. Lo que ha ocurrido en esta interacción inconsciente-consciente es responsabilidad de todos. No obstante, amigos y amigas, por supuesto que sí, también, sobre todo en los apartados de política y sociedad y de economía se ha tratado en este congreso que estamos concluyendo. También es cierto que hay personas y hay grupos interesados en promover esta situación, en promover y mantener esta sociedad distópica. Hemos hablado en el Congreso de la existencia de un nuevo tipo de imperio, un imperio que ya no es territorial como fue el romano, como fue el español, como fue el británico. No, ya no es un imperio que esté en manos, entre comillas, de un territorio, de un estado, de un gobierno. No, no, es un nuevo tipo de imperio que tiene que ver con las grandes transnacionales, con las grandes corporaciones multinacionales, empresariales y financieras. Y como se ha aportado en el Congreso, baste con un dato: las 10 mayores transnacionales mueven al año más recursos que 180 de los 193 países que se sientan en la Asamblea de Naciones Unidas. Esto pone de manifiesto hasta dónde ha llegado el poder de estas enormes corporaciones que se mueven por el mundo sin fronteras, sin barreras, sin legislaciones que puedan hacerle frente. Tampoco hay un interés político institucional por hacerle frente, porque el propio entramado político institucional está sometido a los intereses económicos de estas grandes corporaciones transnacionales. Y junto con este nuevo tipo de imperio, junto con estas grandes corporaciones transnacionales, hablando de personas y de grupos interesados en la distopía,
hay que hacer referencia al célebre 1 del 1%, el 1% del 1%. Es decir, el hecho de que cuando se analizan con datos oficiales de riqueza, de recursos, de apropiación y acumulación de capital, etcétera, etcétera, la economía actual, llegamos a la conclusión de que el 1% de la población mundial, tiene más recursos y tiene más riquezas y tiene más patrimonio que el 99% restante. Y además, cuando escarbamos dentro de ese 1%, vemos que no es ya el 1%, sino que es el 1% del 1%. Y para colmo, amigos y amigas, cuando ese 1% del 1% lo ponemos en relación con las familias, con los paquetes accionariales de esas grandes corporaciones transnacionales, llegamos a la conclusión de que realmente hay unas pocas decenas de personas, unas 40, 50 personas, que son las que acumulan el dominio del sistema socioeconómico. Y a través de un sistema socioeconómico donde la economía se ha hecho economía mundo, es decir, donde la economía todo se lo come, a través del dominio, a través del control, a través del poder en el sistema socioeconómico, también tienen bajo su poder, también tienen bajo su control el entramado político institucional, todo lo que tiene que ver con la tecnología, industrias tan importantes como la agroalimentaria o como la de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y un dato importante que aparece también en trabajos que tenéis a vuestra disposición en la página web del proyecto Consciencia y Sociedad Distópica y que ha aparecido también en alguna de las ponencias, estas decenas de personas que tienen en sus manos el dominio del sistema socioeconómico y a partir de ahí de todo lo demás, y que están interesados en esta distopía porque es el caldo de cultivo necesario y que promueve y favorece sus privilegios y el mantenimiento y la ampliación de sus intereses, estas decenas de personas, a pesar de ser absolutamente psicópatas, es decir, a pesar de ser tremendamente egoicas y egocéntricas, no son ateas, sino que tienen creencias espirituales. La única diferencia, amigos y amigas, es que cuando en su caso hablamos de creencias espirituales, no estamos hablando de lo que tú y yo podemos entender por espiritualidad, porque la espiritualidad de esa minoría, la espiritualidad de esa reducida élite, se orienta no hacia lo que nosotros entendemos por espiritualidad, sino hacia seres espirituales involutivos, que tiene que ver con lo que todas las tradiciones espirituales han calificado de un modo u otro, unido a Sohat, a Satanás, a los demonios, a Ariman, a Lucifer. Son muchas las denominaciones, pero se trata en cualquier caso de seres espirituales de clara deriva involutiva y que se apartaron hace mucho tiempo de lo que es el camino de la vida en el contexto del universo y en el contexto del cosmos. No estamos hablando de una minoría, por tanto, atea, agnóstica, no. Tienen sus creencias, pero sus creencias están relacionadas con la involución en el sentido espiritual del término. Por tanto, sí, contestando a esta tercera pregunta, sí hay personas y grupos interesados en promover y sostener una situación como en la que estamos, una humanidad, una sociedad distópica, lo que no conlleva que caigamos en victimismo, como antes comentaba, ni que no nos demos cuenta de que todo tiene una responsabilidad que empieza y termina en cada uno, porque claramente en nuestra vida la orientación hacia lo inconsciente, aunque no nos demos cuenta, de ahí precisamente la denominación, no tiene ni mucho menos la potencia que la contrarreste desde el punto de vista de la consciencia en el triple sentido que antes compartí y que también define el diccionario de la Academia Española de la Lengua. Pasamos así, amigos y amigas, a la cuarta pregunta. Todo esto que vengo compartiendo y que está perfectamente recogido en la casi treintena de ponencias, en la página web del proyecto, en el libro que se editó, todo esto que vengo recogiendo aquí de forma telegráfica y muy sintética, tiene que ver con lo que venimos viviendo de la mano de la actual crisis sanitaria, de la llamada pandemia. Pues también aquí la respuesta, a la luz de todo lo visto, a la luz de todo lo analizado, es contundente. Claro que tiene que ver. Absolutamente, absolutamente. De hecho, amigos y amigas, estamos
ante el mayor ensayo de ingeniería social de la historia de la humanidad. Lo vuelvo a repetir, estamos ante el mayor ensayo de ingeniería social de la historia de la humanidad y responde este ensayo exactamente a todo lo que se viene compartiendo. Tiene sus pilares acentuados más que nunca en el miedo, en la inseguridad y en la incertidumbre. Es llevar al máximo extremo algo que ya fue anunciado en los años 60 del pasado siglo XX por ese gran filósofo francés que fue Foucault, cuando dijo que nos querían introducir en una dinámica social en la que la característica, el perfil fuera vivir peligrosamente, porque ese estar en peligro nos llevaría a padecer un miedo, a tener un temor, una inseguridad y una incertidumbre que nos hiciera dóciles, que nos hiciera moldeables, que nos convirtiera en definitiva en rebaños. Y esto tiene enormemente que ver con este inmenso ensayo de ingeniería social en el que estamos inmersos. Y junto con esto, y es una novedad enormemente importante porque nunca antes se había dado con esta potencia, el enfriamiento del espíritu humano. El enfriamiento del espíritu humano. Actuando en el inconsciente colectivo, se nos quiere frío, y se nos quiere frío desde la parte esencial de la persona. Se nos quiere frío desde nuestra creatividad, se nos quiere frío desde nuestra esencia espiritual, se nos quiere frío desde nuestra capacidad de inspiración, de intuición, desde nuestra sensibilidad, desde nuestra ternura, desde nuestra empatía, desde nuestra compasión. Se quiere que todo eso se devalúe para que en lugar de humanos que vamos evolucionando, nos demos pasos atrás y nos convirtamos en una especie de infrahumanos. Infrahumanos ante los que convertimos en nuevo Dios a las tecnologías, a lo virtual, a la inteligencia artificial, a la que consideramos que tiene unas capacidades que nosotros nunca alcanzaremos, cuando la realidad es todo lo contrario. La inteligencia artificial, por mucho que se desarrolle, nunca tendrá la capacidad de vivir la sensibilidad, la inspiración, la intuición, la ternura, la compasión, etcétera, etcétera, a las que antes hacía mención y constituyen los pilares fundamentales del espíritu humano. Pero se pretende que todo este se olvide y para ello se está impulsando claramente el recelo de los unos contra los otros, incluidos los niños en sus propias familias y en sus colegios, el alejamiento social, el distanciamiento, el miedo con relación a los demás y el uso de las tecnologías no desde un punto de vista abierto, colectivo, solidario, creativo desde el punto de vista de lo que de verdad el término significa, sino todo lo contrario, recluido, empobrecido, encerrado en lo más mísero del ser humano, en sus miedos y en su egocentrismo. Así que claro que todo lo que hemos venido compartiendo en las respuestas a las preguntas anteriores tiene que ver con lo que venimos viviendo de la mano de la actual crisis sanitaria. Total y absolutamente. Hablando de ingeniería social como hacíamos antes, estábamos en el mayor ensayo de ingeniería social de la historia de la humanidad. Y el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, el vivir peligrosamente son el perfecto caldo de cultivo y el enfriamiento del espíritu humano, podríamos decir, que es el gran objetivo, porque eso significa devaluar la capacidad del ser humano y apartarlo definitivamente del camino de la consciencia. Si antes hablábamos del consciente colectivo y el consciente colectivo se promueve por los avances en conciencia que cada cual modestamente pueda dar, ¿cómo va a ser el ser humano capaz? ¿Cómo cada uno de nosotros vamos a ser capaces de aportar nuestro granito de arena en nuestro camino de conciencia cuando lo que va prevaleciendo cada vez más es ese enfriamiento del espíritu humano, esa pérdida de los valores que tienen que ver con la auténtica esencia de lo que ser humano significa? Vamos a entrar así en la quinta y penúltima pregunta de la que compartía al principio con vosotros y con vosotras. Oteando el horizonte a corto, medio y largo plazo, ¿cabe prever más de lo mismo o se vislumbra algún cambio de tendencia? Aquí también me gustaría que mi respuesta a la pregunta fuera otra, pero por convicción propia, que es lo menos importante, como conclusión de todas las ponencias que se han aportado al Congreso
Y igualmente, como conclusión de todo el material analizado y examinado y evaluado en el proyecto de investigación Consciencia y Sociedad Distópica, la respuesta clara es que oteando ese horizonte a corto, medio e incluso largo plazo, lo que cabe prever es más de lo mismo y a más. No hay, por tanto, ningún cambio de tendencia. Estamos en una sociedad distópica y vamos a más de lo mismo. Vamos a una sociedad distópica que podríamos, por tanto, definir, es así como se ha definido en el contexto del proyecto, como un huracán de magnitud aceleradamente creciente. No solamente que vaya más, sino que va a más de manera acelerada. Y oteando ese horizonte al que hacía mención, hay que tener en cuenta que estamos delante, lo tenemos ya ahí en el horizonte, lo que podríamos denominar la tormenta perfecta de la distopía, a la que a la muerte de Dios y el ahondamiento en el ensayo de ingeniería social que hemos comentado, se le suma la triada pandemias, distorsiones electromagnéticas y cambio climático. Ya hemos vivido claramente lo que significa una pandemia y creo que somos muchos los que estamos convencidos que la pandemia y las pandemias han llegado para quedarse, con un ropaje o con otro, con una forma o con otra, pero no es algo que haya sucedido por casualidad y no es algo que vaya a desaparecer una vez que ya se ha instalado en la sociedad. Junto con las pandemias, las distorsiones electromagnéticas, una humanidad y un planeta rodeado ya actualmente de más de 50.000 satélites que emiten continuamente frecuencias vibracionales, frecuencias electromagnéticas, que son recibidas por cientos de miles, millones de puntos de antenas repartidas por toda la faz del globo terráqueo. Si usáis un poco la imaginación podréis ver que la humanidad, pero lo que es más importante, la madre tierra en su conjunto, el planeta entero, está metido en una gran tela de araña de frecuencias vibracionales, de frecuencias electromagnéticas que son moduladas precisamente por los que han lanzado esos satélites, que cada vez más, como creo que perfectamente sabéis, son satélites privados, como los que se han lanzado masivamente aprovechando precisamente la crisis sanitaria y el parón, entre comillas, que ha habido a lo largo del último año y medio. Y junto con las pandemias y las distorsiones electromagnéticas, el cambio climático. Un cambio climático sobre el que se ha hablado en este congreso, que ha tratado en profundidad también y trata en profundidad el proyecto Consciencia y Sociedad Distópica. Un cambio climático que tiene razones naturales, pero que también tiene detrás la propia mano del ser humano, y un cambio climático que se intenta de alguna forma orientar por aquellos que están controlando la dinámica socioeconómica, se intenta orientar siempre hacia a un mismo punto, siempre hacia una misma mirada, siempre con unos mismos intereses, sin contemplar las otras muchas cosas que están afectando y que van a tener implicaciones cada vez más potentes en la vida humana a través del denominado cambio climático. Todo ello, que ha sido analizado en este congreso, insisto, constituye una auténtica tormenta perfecta de la distopía. A la muerte de Dios y a la ingeniería social se le suma esta triada: pandemias, distorsiones electromagnéticas y cambio climático. A ello se le suma además, amigos y amigas, una tensión absolutamente falsa, pero que ha enraizado en el inconsciente colectivo al que tanto me vengo refiriendo, entre libertad y seguridad. Es decir, la falacia de que para estar seguros, recordar, to feel safe, el sentirse seguro, el nuevo paradigma que ha dejado atrás incluso al to feel good, al sentirme bien, en ese to feel safe, en ese sentirme seguro, se nos vende, se nos quiere convencer de que para estar seguros hay que renunciar a parcelas de libertad. Y esta es una disyuntiva falsa, porque si lo reflexionáis mínimamente, cualquier ser humano que reflexione mínimamente se dará cuenta con toda facilidad que sin libertad no hay seguridad. Habrá autoritarismo, habrá despotismo, habrá totalitarismo, pero seguridad imposible, porque si no hay libertad, no hay seguridad que valga. Parece obvio, algo evidente, pero sin embargo, a través del inconsciente colectivo, muchas personas están hoy convencidas de que tienen que renunciar a parcelas de libertad para estar, entre comillas, más seguros.
para sentirse más seguros. Y todo ello unido a una enorme perversión de los valores que va increciendo. Se nos quiere vender, por ejemplo, el miedo como ser responsable y la libertad como una irresponsabilidad. Parece evidente desde las escuelas griegas, desde la academia platónica, desde el liceo aristotélico, desde la academia platónica, parece obvio que la responsabilidad tiene que ir unido a la libertad y si no hay libertad no hay responsabilidad posible. Pues se le da la vuelta al calcetín en esta perversión de valores y se nos convence que el miedo es lo responsable y sin embargo la libertad es lo irresponsable. Cuando esto se analiza como tendencias, amigos y amigas, todo lo que vengo comentando y se proyecta como se ha hecho en el Congreso en distintas ponencias, como venimos haciendo en el proyecto de investigación hacia el corto, el medio y el largo plazo, lo que cabe prever no es un cambio de tendencia, sino que es más de lo mismo y más. Ese huracán de magnitud aceleradamente creciente al que me refería hace solo unos minutos. Y a partir de ahí podemos entrar en la sexta y última pregunta con la que terminamos estas conclusiones. Y ante un escenario así, ¿qué hacer? ¿Qué hacer individual y colectivamente si es que se puede hacer algo? Bien, en ese sentido, podría compartir que lo que ahora voy a poner de manifiesto es una especie de bisagra entre lo que ha sido el desarrollo de toda esta etapa de 40 meses, desde el verano del 2018 que se configuró y empezó su caminar del proyecto Consciencia y Sociedad Distópica, y lo que será su segunda etapa, que comenzará una vez que concluya este congreso a partir de finales de noviembre de este año 2021. Lo que voy a compartir es una especie de bisagra, porque hemos compartido cosas que tienen que ver con las conclusiones del proyecto y del Congreso y voy a dar algún tipo de pistas sacadas, por supuesto, estas pistas del proyecto y del Congreso, pero que nos abren reflexiones, que nos abren vislumbres de por dónde puede ir la segunda fase, la segunda gran etapa del proyecto de investigación, conciencia y sociedad distópica. Y en ese sentido, desde luego, que la pregunta a si hay algo que hacer, se puede hacer algo individual y colectivamente, la contestación es sí. Claro, claro que se pueden hacer cosas, claro que hay una labor que podemos desarrollar individual y colectivamente en un escenario como el que vengo describiendo como resumen de todo lo aportado en el proyecto y en el Congreso. Y en ese sentido, varias reflexiones. Primero, atención al flautista de Hamelin y a las tres largas colas que lo siguen. Seguro que no entendéis nada, pero voy a volverlo a repetir. Atención al flautista de Hamelin y a las tres largas colas que lo siguen. El flautista de Hamelin todos sabemos lo que es, ¿verdad? Un cuento en el que hay un señor al que se le llama, porque tiene la capacidad con su flauta, con su melodía, de llevarse las ratas que han invadido una población, pero que finalmente no se lleva solamente a las ratas, sino que se lleva también a los niños de esa población, porque la melodía los atrae de un modo que no pueden evitar irse detrás del flautista. Pues bien, dentro de todo lo que estamos viviendo, en esa prevalencia del inconsciente colectivo, en este ensayo de ingeniería social, lo que estamos viendo es que hay una especie de flautista de Hamelin, ahí desde el inconsciente colectivo, desde la ingeniería social, y que toca una melodía que tiene la curiosa capacidad de que se van detrás de él, detrás de ese flautista, detrás de esa melodía, se van tres tipos de personas, no solamente una, sino tres tipos de personas. Es una melodía que tiene como, es audible en tres frecuencias dependiendo del tipo de persona y A, B y C, lo cierto es que se van detrás del mismo flautista. Detrás del flautista de Hamelin que tenemos delante nuestra en el momento actual, se van aquellas personas que están muy metidas en el inconsciente colectivo, personas que están como durmientes desde el punto de vista de la conciencia y personas que también de una forma gráfica podríamos denominar aplaudidores. Son esas personas que aplauden al flautista de Hamelin, personas que están dispuestas a renunciar a la libertad con tal de la seguridad y consideran que ese flautista le va a dar una seguridad, aunque eso sea falso, pero no lo ven. Y ahí están en esa fila, larga fila, que va detrás del flautista de Hamelin. Pero hay otra fila,
La otra fila es la que siguen al flautista de Hamelin, pero proponiendo algunas reformas. Es decir, le indican al flautista, mira, sí, pero esto habría que reformarlo por aquí, esto habría que reformarlo para allá, siempre dentro del sistema. Y ahí están incluso, dentro de esa larga fila, la segunda, dentro de esa larga fila, hay personas que se plantean la posibilidad de que dentro de esa élite a la que he hecho referencia anteriormente, haya una parte que no sea tan mala, dicen, y que sean capaces de poner en marcha alguna reforma del sistema que nos pueda sacar, al menos parcialmente, de tanta distopía. Pero lo cierto es que estas personas que podríamos llamar reformistas también van detrás del mismo flautista de Hamelin. Y no termina aquí la cosa, porque hay una tercera fila, hay una tercera cola que también va detrás del flautista, que son los que le están tirando piedras, los que se resisten, los que lo insultan, los que le dicen esto no puede ser, nos estás engañando, no sé qué, no sé cuánto, conspiraciones por aquí, conspiraciones por allá, esto es lo que está ocurriendo realmente. Pero lo cierto, y no se dan cuenta porque también en ellos está prevaleciendo el inconsciente, aunque se llame inconsciente, lo cierto es que siguen también al flautista de Hamelin, al igual que los reformistas y al igual que los aplaudidores. Y desde el cariño, desde el amor y desde el mayor respeto a todos los seres humanos en su camino de consciencia, analizamos el momento actual de la humanidad, vemos al flautista de Hamelin en el pensamiento único, en las versiones oficiales, etcétera, 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 y detrás de él estas tres largas filas, unas más largas que otras, pero en cualquier caso las tres bien nutridas, las de los aplaudidores, las de los reformistas y las de los que les tiran piedras, pero las tres van detrás del mismo flautista. A partir de ahí, ¿qué hacer? Muy sencillo, no sigamos al flautista de Hamelin, ni en una fila, ni en otra, ni en otra, ni en la A, ni en la B, ni en la C, no vayamos detrás del flautista de Hamelin. Vamos a vivir de una manera distinta que no tenga que ver con la melodía, es decir, con los paradigmas, con las pautas de vida, con los hábitos de vida que nos marca el flautista de Hamelin. De ahí la importancia, amigos y amigas, de lo que compartí hace unos minutos sobre el consciente colectivo. La prevalencia del inconsciente es la causa de lo que está ocurriendo. Y para salir de lo que está ocurriendo, para vivir de otra manera, para ser capaces de configurar y de crear una nueva sociedad, para ser capaces de configurar y de crear una nueva humanidad, lo que hay que hacer es promover el consciente colectivo. Si el inconsciente colectivo es la causa de la distopía, el qué hacer ante ellas es obvio que está relacionado con el consciente colectivo. De lo que se trata, como conclusión fundamental de este congreso, como conclusión fundamental de estos primeros 40 meses del proyecto de conciencia y sociedad distópica, es que no nos dejemos sumergir en el inconsciente colectivo y promovamos entre todos, el mayor número de personas que así lo vean, el consciente colectivo. Y ya hemos dicho que el consciente colectivo no es algo que evolucione de una forma u otra por casualidad, ¿no? El consciente colectivo es ni más ni menos que la suma de la consciencia de cada ser humano. El consciente colectivo, lo compartimos antes, se nutre, se alimenta, se potencia, se expande cuando una persona modestamente da un pasito en su camino de consciencia. Y esto lo que significa es una práctica de vida, de instante en instante y en todos los ámbitos personales, relaciones con los demás, relaciones con la naturaleza, hábitos de vida, alimentación, consumo, comportamientos en materia de economía, etcétera, etcétera, etcétera. Una práctica de vida de instante en instante y en los distintos ámbitos, tanto los personales como las relaciones con los demás, repito, la naturaleza, etcétera, etcétera. Y esto, amigos y amigas, tenemos que reconocer que hay algo en nosotros que no le gusta, porque parece que preferimos que se nos diga que la solución está en algo de fuera, que la solución está en que alguien venga, incluso dentro de la propia élite, a solucionarnos los problemas. Y no nos gusta que se nos diga la realidad, y la realidad es que para salir del inconsciente, de la prevalencia del mismo, y para salir de una humanidad donde lo que prima es un inconsciente que con la muerte de Dios como telón de fondo
y los ensayos de ingeniería social como aglutinadores hace tiempo que se vienen hundiendo en la distopía, que tiene mucho que ver con la deshumanización y con la desnaturalización, cuando se nos dice que esto, lo que corresponde hacer y podemos hacer, porque claro que podemos hacer cosas, pero no se trata de tirarle piedra ni de aplaudir ni de reformar, de lo que se trata es de vivir tú y yo, y en este caso cada uno, de una manera distinta. Eso ya no nos gusta tanto. ¿Por qué? Porque nos pone ante el espejo del que voy a hablar dentro de muy poco ya en este tramo muy final de estas conclusiones. En este sentido, amigos y amigas, en este tramo final finalísimo, os quiero recordar las enseñanzas de las células, porque es muy importante para lo que estamos viviendo en el momento presente. Nos decían desde antiguo, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. ¿Qué nos enseñan las células? Las células lo que nos enseñan es que la célula nace, se desarrolla, cumple su función y muere. Y antes de morir da lugar, por gemación, por mitosis, a una nueva célula. Yo creo que esto lo sabemos todos. Hay una célula que ya ha cumplido su función, esa célula está ya llamada a morir porque ha cumplido su función, pero antes da lugar, por gemación o por mitosis, a una nueva célula. Observemos qué ocurre en esa célula que ya ha dado de sí todo lo que tenía que dar. ¿Qué es lo que observamos? Que dentro de esa célula hay dos tipos de fuerzas que conviven. Están por un lado las fuerzas creativas, las fuerzas evolutivas, que cuando adquieren potencia suficiente, ¡plaf!, dan lugar a la nueva célula. La nueva célula, de hecho, se genera por la función que cumplen estas fuerzas creativas evolutivas. Pero junto a las mismas, en la célula, que ya ha cumplido su función, antes de surgir la nueva, hay también unas fuerzas que podríamos denominar involutivas, que podríamos llamar anquilosantes. Son fuerzas que se resisten, son fuerzas que ralentizan el proceso de constitución de la nueva célula. Es como si quisieran defender algo, unos privilegios, unos intereses que hacen que se resistan a lo que es la dinámica evolutiva. Pues bien, cuando observamos la humanidad actual, ¿qué es lo que nos encontramos? Precisamente esto. Nos encontramos que hay fuerzas involutivas, sí, claro, ahí están, pero también hay dinámicas, hay fuerzas, es decir, hay personas y grupos que están en el sentido de la conciencia, en esa práctica de vida cada vez más en coherencia con lo que realmente somos. Eso, amigos y amigas, está también entre nosotros. Perdonad, porque me estoy emocionando y mi garganta lo denota. Estas fuerzas evolutivas y estas fuerzas involutivas están actualmente en la humanidad actual. Y no hay que verlas como en confrontación o en lucha. Las fuerzas involutivas son lo que son, es lo que dan de sí. Las evolutivas son lo que son creadoras y promueven la evolución. Y curiosamente, por raro que nos parezca, las fuerzas involutivas también ayudan a que vayan adquiriendo cada vez más potencia las fuerzas evolutivas. El experimento de la rana hervida, amigos y amigas, lo pone muy bien de manifiesto. El ejemplo, las enseñanzas de la célula lo que nos dice es que en ellas, como en la humanidad, hay una convivencia cuando una generación humana, cuando un episodio de la humanidad ha dado de sí lo que tenía que dar, para que surja esa nueva humanidad que ya late en el corazón de tantas personas y brilla en tantas almas, para que aparezca esa nueva humanidad, hay unas fuerzas que lo potencian y hay unas fuerzas que se anquilosan y que intentan retener el proceso. El experimento de la rana hervida, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que cuando una rana está en un recipiente de agua a una temperatura natural y vamos calentando ese agua con un hornillo y lo vamos calentando poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿qué es lo que pasa? Que la rana al principio, como el calentamiento es muy poco a poco, ese ligero calorcito que va teniendo le sienta bien, le gusta incluso. Pero poco a poco, el mayor calentamiento que va aumentando paulatinamente hace que se adormezca y se duerma. Y finalmente la rana muere hervida. En cambio, cuando el calentamiento en el mismo experimento no se hace poco a poco, sino que se hace bruscamente, grandes calentamientos, la rana brinca, la rana brinca.
Y eso es lo que estamos viviendo actualmente. En la dinámica social que estamos viviendo, los calentamientos son enormes. Compartíamos anteriormente que estamos ante un huracán de magnitud aceleradamente creciente y estamos viviendo distintos episodios distópicos, distintas olas distópicas. Todo tiene su sentido, amigos y amigas, y debemos darnos cuenta que cada nueva oleada distópica origina dolor, origina sufrimiento. Eso no justifica a los que lo provocan, pero desde luego cada nueva oleada distópica es una oportunidad para que más seres humanos vean la realidad, se vean a sí mismos y se planteen la posibilidad de empezar a vivir de una forma distinta, una práctica de vida que no tenga que ver con esos paradigmas, pautas y hábitos que el flautista de Hamelin nos quiere meter, y de hecho a tantas personas ha metido, sino que tenga como consistencia, como razón de ser, paradigmas, pautas y hábitos de vida radicalmente distintos. Fijaros que la conciencia, nos lo enseñaban desde antiguo, avanza como un tren. Antes ponían el ejemplo de un barco, pero ahora creo que se entiende mucho mejor con el ejemplo de un tren. ¿Cómo avanza un tren? El tren avanza sobre dos raíles. Todo lo que tiene que ver con comportamientos, hábitos, conductas personales y colectivos de alta vibración hace que la conciencia avance. Pero el tren tiene dos raíles, hay otro raíl. Y ese raíl no es el de la utopía, es el de la distopía, ¿verdad? Es decir, es las noches oscuras que vivimos, porque las noches oscuras también son un factor. Muchos de vosotros, creo que personalmente podéis dar testimonio de ello, son un factor que ayudan a darnos cuenta de cosas, a avanzar en nuestra conciencia, a preguntarnos cosas que antes no nos preguntábamos, a plantearnos temas que antes no nos planteábamos, a acercarnos a personas que antes no nos acercábamos, o a leer libros o a ver películas que antes nunca hubiéramos leído o nunca hubiéramos visto. Y todo ello por el dolor, por el removimiento que genera la noche oscura. Y lo que sucede a nivel personal también sucede a nivel colectivo. Es el papel de lo distópico desde el punto de vista de lo colectivo. La conciencia evoluciona como un tren. Todo tiene su sentido profundo y estamos en un momento realmente bello de la historia de la humanidad. Después de todo lo que vengo compartiendo sobre la distopía, sobre la muerte de Dios, sobre los ensayos de ingeniería social, sobre el 1% del 1%, las grandes transnacionales, etcétera, etcétera, fijaros que ahora en estas conclusiones os aporto la reflexión de que estamos viviendo un momento pleno histórico, realmente histórico en la evolución de la humanidad, porque estamos ante la posibilidad, ante una generación humana que ya ha dado de sí lo que tenía que dar, y esto está anunciado por muchos maestros y maestras, por sabios y sabias, por muchas tradiciones espirituales, ante una humanidad que iba a llegar un momento que habría tenido que dar, y ha sucedido ya todo lo que podía dar. Llega el momento de generar una nueva etapa humana, una nueva generación humana. Y ahí están las fuerzas evolutivas potenciadoras de esa nueva generación humana, de la misma forma que están las fuerzas evolutivas creativas en el seno de cada célula. Y aquí estamos, amigos y amigas, en medio de una enorme sala de los espejos. ¿Por qué esto es una sala de los espejos? Porque todo esto cada vez es más evidente. Es como si hubiera un pacto, que yo no sé muy bien quién lo promueve, para que todo cada vez fuera más evidente. Por ejemplo, cuando antes os compartía acerca del ensayo de ingeniería social, es que hay multitud de obras, obras escritas, algunas más recientemente, pero otras tienen muchas décadas, que dicen con toda claridad lo que se hace, cómo se hace, hacia dónde se dirige. La Escuela de Chicago de 1890, la psicología de las masas de Le Bon, a la que hacía referencia anteriormente, de 1895, el sobrino de Freud, Edward Bernay, con el libro Propaganda en 1928, autores posteriores como Lippmann, hasta llegar a, como también compartía, a esa doctrina del Cho de Naomi Klein en el año 2007. Está todo ahí, como está todo a la vista. ¿No os dais cuenta que los velos están cayendo, que cada vez todo es más obvio, que cada vez todo es más evidente y que lo único que hace falta es querer ver? Es decir, que nosotros mismos no nos tapemos la venda con nuestros miedos, con nuestros temores, con nuestro egocentrismo. Compartí anteriormente que esto es responsabilidad de todos y de cada uno, que no podemos señalar con el dedo a otros como responsable. No, el responsable eres tú, el responsable soy yo. Todo está a la vista lo colectivo, en economía, en política, en sociedad, en tecnología, en cultura, en educación, todo, en salud, todo está a la vista para el que quiera ver. Y también nosotros mismos estamos cada vez más
a la vista de nosotros mismos, porque las circunstancias de la vida están apretando y nos están obligando a tomar decisiones ante las que no hay disyuntiva más que A o B. Haces A o haces B. Tienes miedo o no tienes miedo. Optas por la libertad o optas por esa falsa seguridad. Eso no son disyuntivas teóricas, son prácticas de vida, estas y otras muchas, que tienen que ver con esta sala de los espejos en la que estamos, y una sala de los espejos, repito, que pone en evidencia que todo está ahí, todo está dicho, todo está relatado, todo está narrado, todo está a disposición de la persona que tenga interés de verdad en buscar la verdad. Eso sí, hace falta tener interés en buscar la verdad. Si ese interés no se tiene y lo que prevalece en nosotros cada vez es un mayor enfriamiento, el oscurecimiento y el empobrecimiento del espíritu humano, entonces la búsqueda de la verdad se convierte en una quimera. Amigos y amigas, insisto, estamos en un momento histórico en la evolución humana. No tiene precedentes. Nunca antes se ha dado un momento tan hermoso y a su vez tan intenso. Tiene claroscuros de muchas formas, pero los claroscuros forman parte de la vida. Tienen elementos utópicos y distópicos, pero el tren de la conciencia avanza sobre los dos raíles. En el qué hacer que tanta gente nos plantea y que nosotros mismos cada uno nos preguntamos, la respuesta es tan simple que nos asusta. Una nueva práctica de vida para ser nosotros mismos, por nuestro nutriente al consciente colectivo, semillas de la nueva célula humana, semillas de la nueva generación humana, que diría Cristo Jesús, semilla de la nueva humanidad. Es el momento, como conclusión definitiva de este congreso, es el momento, es la hora de una nueva práctica de vida personal y social, una nueva práctica de vida personal y social plena de conciencia y ajena a las pautas y hábitos que el sistema distópico alienta. Ahí está la clave, amigos y amigas. Ahí radica el quid de la cuestión. No se trata de darle vuelta a lo viejo. El vino nuevo, decía Cristo Jesús, necesita odres nuevos. No le demos más vuelta a lo viejo. No intentemos de una manera o de otra reformarlo, que no sea tan malo. Esto se está cayendo. No da más de sí. Después de todo lo que se ha aportado en estas ponencias, después de todo lo que se ha recogido en este proyecto, después de los que tantos ensayos que hay por todo el mundo están poniendo de manifiesto, es obvio que este sistema es una bola de nieve que se ha hecho enorme cayendo por la ladera de la montaña y que ya es imparable. Pero ese sistema no tiene que ver contigo, ese sistema no tiene que ver conmigo. Nos están haciendo creer que sí, pero estoy completamente seguro que podemos vivir en esta sociedad, incluso en una gran urbe, y podemos vivir de otra manera, porque siempre hay margen para vivir de una manera más consciente y más alineada con lo que realmente somos. Y desde luego, en la nueva etapa que abordemos en el proyecto de investigación, conciencia y sociedad distópica, concluido este congreso, nos pondremos esto como un elemento clave de nuestra reflexión y de nuestra acción. La promoción, el fomento de una nueva práctica de vida personal y social plena de consciencia, porque efectivamente hay una sociedad distópica, pero la consciencia es nuestra gran herramienta de transformación. A ellos animo, amigos y amigas, a no caer en el victimismo, a no dejarnos confundir por las distintas melodías del flautista de Hamelin, al ser cada vez más coherentes, al ser cada vez más ejemplares, al ser cada vez más auténticos con nosotros mismos y ser continuamente nuestra mejor versión, nuestro mejor formato, sacar lo mejor de nosotros mismos al servicio de nosotros mismos, al servicio de la humanidad, impulsando su consciente colectivo y al servicio de todos los reinos de la naturaleza y de la madre tierra. Así que tenemos un momento precioso por delante y seguro que les sabremos sacar jugo en términos de conciencia a pesar de tanta distopía. Un abrazo muy fuerte y nos veremos en el segundo congreso, que será cuando la vida considere oportuno. Un abrazo muy fuerte, amigos y amigas.